así es como fui haciendo muy amigos, ¿no? Muchos amigos de esta índole, de la índole disidente, activista, ¿no? Esta violencia, esta rabia, tal vez sobreactuada, ¿no? ¿Qué más da? Luego también, pues, tal vez incurrí en algún pequeño delito, ¿no? Algún hurto, tal vez fui a hacer alguna pintada de estas de apocalipsis y redención, ¿no? De, cuando acabéis con la huerta nos comeremos a vuestros hijos, todo este tipo de cosas. Y tal vez también alguna vez, pues, fui junto a algún compañero, un caso que recuerdo ahora, junto a alguna compañera, pues detenido por la policía. Y pues eso, pasé algún tiempo en el calabozo, pero enseguida vi que venía mi padre y que hablaba con el sargento Manolo Castilla, no sé si alguno lo conocéis. Y enseguida, pues, aparte de una amable reprimenda de él y la consabido llanto de mi madre, pues, cuestiones de horas, cuando mi compañera, pues, tal vez pasó algún tiempo más allí, en centros de menores o estos sitios extraños. Fue ahí, tal vez, que descubrí que la justicia, pues, no es igual para todo el mundo, ¿no? Esta cosa tan cómica, y que algunos en este juego disidente, pues, ponen mucho en el asador, cuando para otros como yo, pues, tal vez es una ligera aventura que contar en la edad adulta. Es por eso que, tomando unos versos de Ovidi Montllor, pensé, justicia, justicia justa. Te juzgan los que te odian. Te juzgan los que te odian. Tus pasiones y tus miedos. Y así dirigen con deleite tus faltas descomunales. Las culpas que vas cumpliendo. Según plazos convenientes. Hundido en tu propio estiércol. Te juzgan los que te odian. Los que te tiritan temiendo sanciones benevolentes para tu gozar gimiente, para tu escupir violento sobre las limpias medallas. Te juzgan los que te odian, te juzgan los que te odian. No lo dudéis, no lo dudéis. Te van a sacar culpable. Te vas directo hacia el hoyo. De ahí no has de salir con vida. No. Mejor no pienses pecado. Vas a morir entre rejas. Vas a morir entre rejas. Vais a morir entre rejas. Vais a morir entre rejas. Vais a morir entre rejas. Entonces me fui a Barcelona. Porque me habían dicho que aquello era un centro como de solidaridad internacional de gente anticapitalista, ¿no? Y claro, al principio pues, fue muy difícil así encontrar a conocer a gente y todo, porque claro, yo estaba acostumbrado a ir a los bares, ¿no? Y tomar unas copas y hacer amigos así, ¿no? En las barras, os suena.
y entonces pues allí iba allí a las barras y veía pues como mujeres rubias extranjeras, ¿no? Con unos pechos enormes, como ídolos nórdicos casi, ¿no? Ahí bailando en una felicidad muy barata para ellas, y luego iban acompañadas también de unos chicos rubios con la cara muy brillantita, ¿no? Que era como si en esa cara pudieras proyectar tú los mejores sueños de tu vida, ¿no? Y también bailaban con las chicas, y unos eran de Bélgica, y ay, yo soy de Holanda, y yo no era de ningún sitio, ¿no? Así, yo era de nada, era poco, y tampoco tenía mucho dinero, y no conocía nunca a nadie, porque luego también conocí algunos locales, pero siempre estaban haciendo cursillos. Bueno, no me voy a demorar más en esto. Y bueno, entonces fue cuando compuse esto que, no, porque yo estaba ahí loco de pasión y deseo de comulgar con mucha gente, pero nada, no había manera. Y entonces fue cuando pensé, está en venta el Jardín de los Deseos, ¿no? Que dice algo así como: tic, tac, 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 tic, tac. El deseo tic, tac, y el consumo se me confunden por la noche. A veces creo que son duros senos y no son más que relojes. Tic-tac, tic-tac. Carne hinchada y redonda de Centro Europa. No son más que sillones y ropas de moda. Busco precio, pido coste. Trabajo, placer y horas. En los escaparates, en las ventanas. Están en venta las personas, están en venta las personas. Tic-tac, 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 tic-tac. ¡Quiero calor en las manos! Y no tengo más que teclas. Quisiera coleccionar muchos labios y lamer muchas piernas, y lamer muchas piernas, y lamer muchas piernas. ¡Belleza, felicidad! ¡Belleza, felicidad! ¡Por unas pocas monedas! Hay que ser muy miserable para arrastrar tanta pena, arrastrar tanta pena, arrastrar tanta pena. Tic-tac, tic-tac. Me acuesto. Tic-tac, preguntándome cuánto dinero. Tic-tac, tic-tac. Me va a costar mañana